Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Este es tu hermano Raúl Cruz del ministerio Señor, tu mano me sostiene. Hoy con la última parte de la vida de Jesús según Mateo. Hoy continuamos los evangelios y hoy es la entrada triunfal a Jerusalén con la crucifixión y la resurrección. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para el comienzo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias nuevamente, Padre. Señor, mi Dios amado, tú sabes, Señor, las necesidades. Tú sabes, Señor amado, todo, las enfermedades, Señor, que hay. Señor amado, ten misericordia, Padre. Que se haga tu voluntad, mi Dios. Estando en tu voluntad, todo es perfecto, Padre, mi Dios amado. Porque tú cuidas a los tuyos, Padre. Y también extiende misericordia a aquellos, mi Dios amado, que están a tiempo, Señor, de creer en ti, Padre amado. Una vez más, Padre, te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Comenzamos Mateo 24. Las construcciones del templo. ¿Veis todo esto?, les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis erguida en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. el que lea, que lo entienda.
Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Ay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haberla. Si esos días no se abreviasen, nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos, esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí, o ahí está, no le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios,
Vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no lo espera y en una hora que él no sabe. Entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas. Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Aquí está el novio, salid a su encuentro». Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron: «Dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan». «No», replicaron, «no sea que no alcance para nosotras y vosotras. Id a donde los vendedores y comprad para vosotras». Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. «Señor, Señor», decían, «ábrenos la puerta». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco». Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. También es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, de acuerdo a su capacidad. Y luego se ausentó. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 talentos ganó otros 2. El que había recibido 1 talento se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor y ajustó cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos presentó otros 5. «Señor», le dijo. «me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. El gozo de tu señor compartirás». El hombre de los 2 talentos también llegó. «Señor», le dijo, me entregaste 2 talentos. Mira, aquí tienes otros 2. su señor le dijo: Bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco me has sido fiel. Al frente de lo mucho te voy a poner. El gozo de tu amo ven a compartir. Entonces llegó el que había recibido 1 talento. Señor, Le dijo: sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso temí. Así que fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido, entonces debías haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi regreso habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle su talento y dádselo al siervo, que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará más.
y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echada ese siervo inútil afuera a las tinieblas, allí será el llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante él, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también: alejaos de mí, estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá: en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio, y los justos a la eterna vida. Cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Como sabéis, la Pascua será dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y resolvieron prender a Jesús con ciertos engaños y matarlo.
no durante la fiesta, Decían, para que no haya alboroto en el pueblo. hallándose Jesús en Betania, en casa de un hombre llamado Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué el desperdicio? Dijeron, el perfume pudo haberse vendido a buen precio. Y habérselo dado a los pobres. dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Obra buena ha hecho conmigo. Pobres siempre tendréis, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo hizo para mi sepultura. En verdad os digo, donde se predique este evangelio, en el mundo entero, se hablará lo que ella ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir, ¿qué querríais darme si yo os lo entregare? así que ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el cordero de la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano, decidle, el maestro dice, mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. se entristecieron y comenzaron a decirle cada uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que ha mojado conmigo la mano en el plato me entregará.
el Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre que entregará al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo, dijo: ¿Soy acaso yo, Rabí? Dícele Jesús: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Luego tomó una copa. Dadas las gracias, se las dio diciendo: Bebed todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dice: En esta noche os escandalizaréis de mí porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca lo haré. Yo te aseguro, Jesús le dijo: esta misma noche antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro: Aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces va Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dice: Sentaos ahí, voy a orar.
Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra y suplicaba: Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos. ¿Con que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dice a Pedro: Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose por segunda vez, oró así: Padre mío, si no es posible que esta copa pueda pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Así que los dejó, y yéndose de nuevo, oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras. Viene entonces con los discípulos y les dice: ¿Dormís ahora y descansáis? Mirad, llegó la hora. El Hijo del Hombre será entregado a pecadores. Levantaos. Vámonos. Llegó el que me entrega. Cuando aún estaba hablando, Judas, uno de los 12, llegó.
acompañado de un numeroso grupo armados con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregar les había dado esta señal. Al que bese es el hombre. Rendedle. Acercándose a Jesús, Judas le dijo: Salte, Rabí. Y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En eso uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¡Vuelve tu espada a su sitio! Dícele Jesús: Todos los que empuñen espada a espada perecerán. Dícele Jesús: ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre que pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la multitud: Habéis salido a prenderme como a un salteador con espadas y palos. Me sentaba a diario en el templo para enseñar y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que las escrituras de los profetas se cumplan. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Pero Pedro lo había seguido de lejos. Hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no encontraron ninguno. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, al final se presentaron 2 que dijeron: Este hombre dijo: yo puedo destruir el santuario de Dios Y en 3 días edificarlo. Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús: No vas a responder nada. ¿Qué es todo esto que estos hombres atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: Yo te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. Dícele Jesús: Pero yo os digo
En el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: Este hombre ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora, vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Es feo de muerte. Respondieron. Entonces se pusieron a escupirle en el rostro y a golpearle. Otros a bofetearle, diciendo: Adivínanos, Cristo. ¿Quién te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se le acercó. También tú estabas con Jesús el Galileo. Le dijo. Pero él lo negó delante de todos. No sé de qué estás hablando. Le dijo. Cuando salía al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí. Este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro, diciendo: Ciertamente eres uno de ellos. Tu misma forma de hablar es tu denuncia. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurarles. ¡No conozco a ese hombre! Inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para darle muerte a Jesús. Le ataron, le llevaron y entregaron a Pilato, el procurador. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. He pecado. Les dijo. Porque he entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué? Respondieron. Es tu responsabilidad. Y Judas tiró las monedas en el santuario y se retiró. Se fue de ahí y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para forasteros. Por eso ese campo se llamó Campo de la Sangre hasta el día de hoy. Entonces, el oráculo del profeta Jeremías se cumplió. Y tomaron las 30 monedas de plata
el precio al que fue tasado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Respondió Jesús: Y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿Acaso no oyes de todo lo que te acusan? Pero él a nada respondió, ni siquiera una palabra. Y el procurador estaba muy sorprendido. Era costumbre del procurador en cada fiesta liberar a un preso que el pueblo escogiera. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y estando reunido el pueblo, Pilato les preguntó: ¿A cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Pues sabía que era por envidia que le habían entregado a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir esto: No tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho hoy en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y ancianos persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás y exigiese la muerte de Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que yo os suelte? Preguntó el procurador. Respondieron: ¿Qué voy a hacer entonces con Jesús, el llamado Cristo? Preguntó Pilato. Todos respondieron: este hombre? Preguntó Pilato, mas ellos gritaban con más fuerza: Viendo Pilato que nada adelantaba, sino más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Les dijo. Y es vuestra responsabilidad. Todo el pueblo respondió: La sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltaron a Barrabás. Y después de azotar a Jesús, se los entregó para que fuera crucificado. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron frente a él y le hacían burla. ¡Salve, rey de los judíos! Le decían. Le escupieron
Cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza una y otra vez. Cuando se hubieron burlado, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarlo. Parece un rey. Al salir de ahí, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, esto es, el lugar del Calvario. Ahí le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Y se quedaron sentados ahí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron a 2 salteadores con él, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los que pasaban por ahí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo levantas! ¡Sálvate a ti! ¡Baja de la cruz! Si eres hijo de Dios. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él. Salvó a otros. Decían: y asimismo no puede salvarse. Es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Él confía en Dios. Que le salve ahora si en verdad le quiere. Ya que dijo: yo soy el Hijo de Dios. De la misma manera, los salteadores crucificados con él también le injuriaban. Desde la 6ª hora hasta la hora 9, hubo obscuridad sobre toda la tierra. Alrededor de la hora 9, Jesús clamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: este llama a Elías. Enseguida uno de ellos corrió por una esponja y la empapó de vinagre, la puso en una caña y le ofreció a Jesús de beber. Pero los otros dijeron: no, déjalo ya, a ver si Elías viene a salvarlo.
Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron a la vida. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús vieron el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de espanto y exclamaron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio la orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato. Señor, dijeron: recordamos que cuando aún vivía ese impostor, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan después que resucitó de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. Tenéis un guardia. Pilato respondió: Id y asegurad el sepulcro como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro después de haber sellado la piedra y puesto un guardia. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía.
e id enseguida a decir a sus discípulos, resucitó de entre los muertos e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis. Ya os lo he dicho. Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos. De repente, Jesús salió al encuentro. «Salud», les dijo. Ellas se le acercaron, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: No debéis temer. Id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles: Debéis decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Luego los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir. Y al verle, le adoraron. Pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y dijo: Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta aquí es el final. Mañana estaremos haciendo unas explicaciones y hablando sobre estos capítulos. Así que todo aquel que haya visto y quiera aceptar a Jesucristo
como su único Salvador, puede hacer la oración y repetir conmigo: Señor, acepto, Señor, tu sacrificio, Padre. Perdóname, Señor, mis pecados con tu sangre. Límpiame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a serte fiel, Señor, hasta la venida tuya, Señor. Amén. Ahora hacemos la última oración para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste con nosotros para darnos vida en abundancia. Señor, danos fuerza, Padre, para aquellos que no han partido contigo, Señor. Nosotros tengamos fuerza para así esperar en ti, en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, cada día. Señor, todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.